Santo Espíritu llena mi vida, nuestro Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Sí. Dios nos bendiga en esta noche, queridos hermanos. Algunos han llegado un poquito cansados del trabajo, otros están trabajando todavía, pero gracias a Dios que nos da esta oportunidad, este momento para encontrarnos con Él y para encontrarnos también nosotros aquí para llenarnos de su palabra, llenarnos de este conocimiento que nos hará desear como los discípulos en aquel entonces, recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitamos anhelar más, hablar más, pedir más y prepararnos para ese momento especial. Así que esta noche nos corresponde entonces aprender juntos acerca de la confesión. Ayer hablábamos acerca del tema del arrepentimiento sincero. No sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia ayer, el día de hoy, de reflexionar, de meditar en el estudio que hicimos y en acercarse a esa experiencia de lo que es el arrepentimiento sincero para con Dios. Si estamos practicando las enseñanzas de estos 10 días de oración, va a ser una gran bendición en nuestras vidas. Para mí el tema de ayer fue una gran bendición. Pude entender que cuando nos arrepentimos sinceramente, estamos en el camino correcto. La buena señal en el caso del hijo pródigo, del capítulo 15 de Lucas, la buena señal cuando él dijo, volveré a mi padre y le confesaré. Y pues ya no merezco nada, que me acepte como un jornalero más. Cuando el hijo pródigo decidió someterse a la autoridad del padre, estaba indicando que su arrepentimiento era sincero. Y eso debe ocurrir también con cada uno de nosotros. Bien, otra de las cosas importantísimas que sucedió en aquel momento del aposento alto, sin duda fue la confesión honesta. Hay un coach que él es asiático, él prepara por allí programas, siempre está dando pues lecciones, enseñanzas. Y recuerdo que en una de esas enseñanzas él hace una comparación o diferenciación entre lo que es la honestidad y la integridad. Fíjense que el tema de esta noche es la confesión honesta. Todos nosotros hemos confesado faltas, errores. No es fácil confesar. Confesar a una persona en privado tampoco es fácil. Imagínense ustedes en público. Es muy, muy difícil. Primero hay que trabajar muchísimo lo que es el orgullo. Y como decíamos anoche, debemos estar verdaderamente arrepentidos. ¿Recuerdas la última vez que te tocó confesar?
confesar esa falta hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia un hijo. Qué momento, qué momento. Pero si pudiste hacerlo con la ayuda de Dios, estás en un buen camino. Pero lo más importante es que podamos estar a cuentas con Dios. Ahora, este coach volviendo a la idea de la diferencia entre la honestidad y la integridad, él narra un episodio de una pareja que estaban en un hotel. Estaban allí y ordenaron una pizza. Se les entregó la pizza, llegó la persona, le hizo la entrega de la pizza. Cuando abrieron la caja, no había pizza. Lo que había era muchos billetes de alta denominación. Aquel hombre sorprendido dice, esto no fue lo que pedimos. Y por otra parte, la mujer que estaba con él vio la caja llena de dinero y dijo, oh, pero qué suerte, nos ha tocado. Mira todo ese dinero que nos mandaron. Y el hombre insiste, dice, fue una equivocación, hay que regresar esto. Tomaron la dirección de la pizzería y se fueron hasta el lugar. Allí la mujer estaba tratando de persuadir al hombre que no hiciera semejante tontería. Pero llegaron al lugar y entonces el hombre explica, dice, yo pedí una pizza y esto fue lo que me entregaron. Así que yo decidí regresar esto. Auténticos o falsos, no sé, pero eso es de ustedes. Así que el manager de esa pizzería se quedó tan impresionado que le dijo, oye, pero ¿quién es usted? Y él le dijo, no, no importa quién soy yo. Lo importante es que ustedes reciban eso y bueno, yo quiero mi pizza. Así que el manager insistió y dice, mira, tú sabes que nosotros apreciamos muchísimo ese gesto y queremos, nosotros tenemos un programa radial y queremos invitarte para que nos hables de ti. Eres una persona única, bueno, en un millón. Entonces el hombre le dijo, no, no, está bien, no, 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 no me interesa ir a ese programa, sencillamente tuve que traerlo y eso es lo correcto, hice lo correcto y ya. Y el manager insiste y le dice, no, pero necesitamos saber qué te movió, qué te motivó para traer ese dinero de vuelta. Así que el hombre le dice, mira, ah, si yo voy a la radio, yo tengo que decir todo lo que estaba pasando. Así que yo no voy a ir a ese programa de radio porque allí tendría que decir que la dama con la que estoy o la que estaba en el hotel no es mi esposa. Entonces allí se establece una diferencia. Dice, este hombre era honesto, ¿ok? Pero era íntegro. Entonces, una cosa, ¿verdad? La honestidad, hay muchas personas honestas, pero son íntegros. Entonces, la honestidad lo llevó a hacer lo correcto, a regresar ese dinero, pero estaba con una dama que no era su esposa y él estaba casado. Así que cuando hablamos de confesión honesta, de la honestidad en la confesión, es tan importante que nosotros podamos entender, en primer lugar, la confesión a Dios. En ese momento, así como el arrepentimiento, la confesión no es algo que surge de nosotros de una manera tan fácil y sencilla. Sin embargo, el versículo en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice allí, el que encubre sus pecados, dice que no prosperará espiritualmente, no tendrá paz, ¿ok? Mucho menos la bendición de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, fíjense ustedes, confesar y apartarse, dice, este alcanzará misericordia. Así que a menos que seamos honestos
a menos que seamos íntegros, a menos que seamos eh, bien sinceros con Dios y con nosotros mismos, no vamos entonces a prosperar a menos que confesemos nuestros pecados. Ahora, eh, no sé si el pastor tiene la oportunidad de... hay en YouTube una experiencia que quisiera compartirles con ustedes un poco más adelante, que está en YouTube. De pronto allí se podría compartir. Es una experiencia entre dos predicadores ah, adventistas, dos grandes predicadores evangelistas. Y me gustaría en algún momento, pastor, de pronto si se pudiera colocar o si yo pueda compartir la pantalla para colocarlo allí como un ejemplo, ¿ok? Usted Así puede, que, perdón, sí, perfecto, puede perfecto. compartir la pantalla si usted desea. Ok, perfecto. En su momento, entonces allí le indicaré. Entonces, esto es lo que estaba pasando en el aposento alto. El Espíritu Santo estaba moviendo las mentes, los corazones de cada uno de las personas que estaban en ese lugar, esos 120 que estaban allí. Ah, ahora, a menos que confesemos, dice, los pecados que el Espíritu Santo nos señala. De hecho, cuando nosotros estamos a punto de tomar una mala decisión, nos invade un temor, ¿verdad? Un santo temor. Algunos dicen la conciencia, me dice, sentimos y sabemos que eso no está bien, que no es correcto. El Espíritu Santo nos está hablando, tratando de evitar que tomemos esa mala decisión. Pero una vez que hemos tomado una mala decisión, hemos pecado, hemos fallado, el mismo Espíritu Santo también se encarga de señalarlo. Entonces, a menos que tengamos esta experiencia a través del Espíritu Santo, nuestro corazón se volverá infecundo, es decir, no producirá frutos dignos de arrepentimiento ni que glorifiquen tampoco a Dios. Así que esa voz del Espíritu Santo y esa era la voz y el poder que estaba moviendo aquellos corazones que necesitaban realmente una transformación el día de Pentecostés. Y nosotros igualmente hoy la necesitamos. Hemos adoptado actitudes muchas veces y que justificamos nuestras maneras de actuar. A veces ofendemos a una persona y lo justificamos. A veces mentimos y lo justificamos. A veces actuamos de una manera que no es cristiana y aún así tratamos de justificarlo. Lo saben, toda falta debe ser confesada. Así que como se prepararon los discípulos, también nosotros necesitamos prepararnos. Todo pecado será perdonado, pero el pecado que no se confiesa no podrá ser perdonado por el Señor Jesús. Él está allí ansioso, digamos, pendiente para perdonar nuestras faltas y pecados, pero nosotros debemos hacer también lo correcto. Así que mientras los discípulos oraban en el aposento, la convicción que tuvieron en su mente y en su corazón los llevó entonces a que de una manera honesta comenzaran unos a otros a confesar sus pecados. Ese fue el gran inicio de la preparación para recibir el Espíritu Santo. Mientras haya contienda, mientras haya, digamos, dudas, mientras haya sospechas y todas esas cosas que nos separan de Dios y que nos separan unos de otros, no vamos a alcanzar una experiencia como la que Dios desea,
que tú y yo podamos tener. Así que hay una cita acá, dice, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. Recuerden que hubo 40 días después de la resurrección y una vez que Jesús asciende, pasarían 10 días. Esos 10 días que hemos estado hablando en el aposento alto para cumplirse los 50. Por eso se llama Pentecostés, ¿verdad? De 5, de 50, Pentecostés. Así que pasaron 10 días antes que el Espíritu Santo fuera derramado y los discípulos dedicaron ese tiempo a prepararse con mucho fervor. Fervor que solo conoce aquel que emprende esa preparación especial con el Señor a fin de recibir su precioso don, que es el Espíritu Santo. No podemos cumplir una jornada de 10 días y después quedarnos tranquilos. No, estos 10 días son un ejercicio que Dios permita que podamos tener esa experiencia en este tiempo, en estos días de oración fervorosa. Pero si no, no debemos desmayar. Y después que sean 20, después 30, después 40 y vamos sumando hasta que veamos cumplida la promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? Así que los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos y pueden ser derramados sobre cada uno de nosotros también en este tiempo. Así que eso solo ocurrió una vez que ellos escudriñaron diligentemente sus corazones. Y también dice que sacrificaron todo ídolo. Allí Dios tuvo la preeminencia, ocupó el primer lugar y por primera vez aquellos discípulos que querían la preeminencia, que querían el lugar al lado de Jesús, su pensamiento terrenal, por primera vez ellos depusieron su orgullo, depusieron su desconfianza, depusieron su autosuficiencia y se rindieron entonces al poder de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros, queridos hermanos? ¿Qué pensamientos tenemos nosotros y qué requerimientos nosotros pensamos que Dios está esperando para derramar el poder del Espíritu Santo? ¿Pensamos que las ofensas pequeñas no tienen importancia? Pues las zorras pequeñas hacen mucho daño y los pequeños descuidos pueden llevarnos a cometer también grandes errores. Así que el cielo está presto para darnos esa gran bendición. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Nos estamos preparando? ¿Hasta cuándo tendremos tiempo de prepararnos, hermanos queridos? Por eso es que un día a la vez, y así como la ilustración que les contaba anoche de la tribu, cada día, la experiencia de confesión honesta de mis pecados. No puedo ir a descansar, no puedo ir a dormir sin antes ponerme a cuenta con mi Señor. No sé si voy a despertar, no sé si va a ser el último momento que tuve para hablar con Dios y para hacer una confesión honesta delante de Él. Ahora, dice que estaban ante Dios, no ante los hombres, estaban ante Dios. Dice que estaban allí para humillar sus almas. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos humillar nuestra alma delante de Dios? Queridos hermanos, entendiendo que nosotros no podemos hacer nada. No podemos darle nada que pueda agregarle al plan de Dios, a la salvación. Humillarnos es aceptar, reconocer que solo en Él tenemos el poder santificador, el poder que hemos de recibir para
presentar, para hablar de sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo de esa manera, humillarnos delante de Él es de poner entonces todas aquellas cosas que nos hacen sentir confiados en nosotros mismos. Dejemos nuestra autonomía, autosuficiencia y rindámonos a Dios en una sincera entrega cada día, en una experiencia diaria con Él. Ahora, esta obra de preparación se necesitó antes del derramamiento del Espíritu Santo. Dice en los Hechos de los Apóstoles, la página 29, que también leímos anoche, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Anoche hablamos un poco acerca de esto. Así que si los propios discípulos de Jesús, los que estuvieron allí con Jesús, los que escucharon sus enseñanzas, los que vieron sus milagros, los que experimentaron y estaban allí en primera línea, los que oyeron, lo que vieron y de eso testificaron, si ellos necesitaban preparar su corazón para la lluvia temprana, a fin de iniciar esa poderosa proclamación evangélica con el poder del Pentecostés, cuánto más tú y yo, hoy, en este tiempo tan difícil de incredulidad, donde el mundo va en una carrera loca de espaldas a Dios. Cuánto más en este tiempo cuando la necesidad se hace mayor y hay multitudes que van detrás del enemigo buscando paz, prosperidad, respuestas y buscando salvación. Pero van por el camino ancho, van por el camino ancho y su final es camino de muerte. Pero también nosotros en esta hora final y culminante de la historia de la humanidad necesitamos también el poder del Espíritu Santo. Cuánto ya quisiera el cielo derramarlo. Cuántas oportunidades se han pasado, se han perdido por causa de nosotros. Pero Dios mantiene su promesa hoy para su iglesia. Ahora, esta situación de una persona inconfesa es un gran obstáculo, ¿ok? Si el pecado obstaculiza el camino del poderoso derramamiento del Espíritu Santo, en aquel entonces, por cierto, hará lo mismo ahora. Es decir, si en aquel entonces el pecado era un obstáculo para que se cumpliera la promesa, hoy también lo es. Tenemos el conocimiento, la convicción, tenemos demasiadas evidencias y muestras de que hoy más que nunca necesitamos esa experiencia que pasaron también los discípulos. Pero quiero decirte, querido hermano, que es una experiencia muy personal. Ninguno puede prestarle a otro su propia experiencia. Cada uno tiene un encuentro particular, un encuentro personal y transformador con Cristo Jesús. Podemos dar testimonio, pero no podemos transferir esas bendiciones, el don que hemos recibido del cielo. Así que si hay una esposa que está confiando de que su esposo estudia, su esposo ora, predica o lo que quiera que sea, no, esa es una falsa confianza. Tu confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. No podemos depender de los seres humanos. Así que si la confesión honesta de sus pecados entonces preparó sus corazones, sus vidas para recibir el Espíritu Santo, hermanos, creamos que hoy también nuestra actitud de confesión honesta va a ser uno de los pasos en la preparación para recibir el Espíritu Santo.
Yo estaba en el tercer año de teología y fui a colportar a un pueblo. El director de publicaciones me dijo, vas a llegar allí a la casa pastoral de una iglesia evangélica. Allí no había iglesia adventista y quedaba por lo menos a unas 7 horas de la capital. Y llegué a ese lugar, me recibieron la iglesia La Nueva Jerusalén, iglesia evangélica La Nueva Jerusalén. Y ahí me dijeron, varón, aquí está su habitación, aquí está. Entonces, conmigo iba un compañero y el compañero no aguantó sino 2 semanas. A las 2 semanas me dijo, yo me voy, esto no me gusta, aquí no me gusta. Así que me dejó solo. Los hermanos entonces me apoyaron allí, yo me convertí como en uno de ellos, predicaba para ellos, entraba a sus reuniones y me tomaron mucho aprecio. Pasaron los 2 meses y medio de colportaje y la última noche, antes de tomar mi transporte para ir a casa, regresar a casa, el pastor me llamó y me dijo, tenemos una vigilia. Tú eres un varón de Dios, me dice, pero te falta una cosa, me dijo. Y entonces yo le dije, bueno, ok, podemos estar en la vigilia, no hay problema. Yo a las 3 de la mañana debo estar tomando el autobús hacia la capital. Me dijo, no hay problema, vamos a estar en oración. Y entonces allí estaban los ancianos y estaba el pastor. Y entonces ellos me dijeron, lo que te falta, varón, es que te impongamos las manos para que recibas el don del Espíritu Santo. Porque ellos hablaban en lengua, pues decían que hablaban en lengua y yo no hablaba en lenguas. Así que ellos estaban ya, me rodearon los ancianos y el pastor, y entonces cuando levantaron la mano, ah, yo me salí del círculo inmediatamente, le dije, hermanos, paren allí. Eh, yo entiendo que el Espíritu Santo está conmigo, me guía, pero no de esa manera. Eso no es lo que yo he aprendido. Gracias, hermanos. En eso llegó una patrulla, llegaron los policías allí. Eran ya las 2:15 de la mañana. Y entonces llegó la policía y dijo, ¿qué está pasando aquí? Manos arriba y todo aquello. Y entonces yo le digo, no, señora gente, no se preocupe, está el pastor, están los ancianos, están orando por mí, yo me voy para la capital. Y entonces eso fue en un solo movimiento. Tomé mis cajas de libros que tenía como unas 3 cajas que habían quedado y le dije, por favor, ayúdenme a llegar hasta la parada allí para tomar el autobús. Y eso fue colocando las cajas allí, dicen, pastor, muchas gracias, anciano, muchas gracias. Y allí me fui en aquella patrulla hacia la parada del autobús. Para ellos era un momento importante, yo lo sé. Sin embargo, ah, para mí fue un choque, ese momento, esa experiencia, tanto traumática allí, ¿no es cierto? Porque yo había visto muchas cosas pues que habían sucedido allí. Pero ciertamente, y muchos dicen, no, si recibe el Espíritu Santo tienes que hablar en lengua. No necesariamente, no es la señal de que se recibe el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ha estado con nosotros, hermanos. Sin duda, el que ha producido en nosotros el arrepentimiento y el que nos ha llevado hasta esta experiencia, sin duda es el Consolador, el que nos ha convencido de pecado, el que nos guía a la verdad, el que nos enseña y nos recuerda las cosas que hemos estudiado y el que, como esta noche estamos aprendiendo, nos está señalando también dónde están nuestras faltas y pecados. Nos está convenciendo de pecado. Así que su obra es extraordinaria, pero hemos de prepararnos para la lluvia tardía, para el derramamiento. Si fue grande en el tiempo de los apóstoles, dice, ahora será en mayor, digamos, en mayor dimensión. Es emocionante pensar cómo será ese momento realmente. Había un profesor que nos decía, un profesor de misiología, Carlos Martín, creo que él da clase en la Soder,
en la Universidad del Sur, aquí en los Estados Unidos. Y él decía, con un hermano en la iglesia lleno del Espíritu Santo, esa iglesia va a cambiar. Él decía, con uno solo, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia adventista enseña acerca del Espíritu Santo. Su doctrina es poderosa y el Espíritu Santo ciertamente como persona de la deidad también está haciendo una gran obra en nosotros. Sin embargo, es posible que nuestras actitudes, nuestros pecados acariciados, nuestra no confesión de esas faltas esté obstaculizando la mayor experiencia que nos llevará en este último tiempo a ser testigos del poder transformador del Evangelio. Por eso es necesario escudriñarnos. No te pongas en el lugar del detective, del adivinador, de decir, mira, ¿quién tiene pecado aquí a sospechar? No, ese no es nuestro trabajo. Nuestra obra es escudriñarnos. No te pongas a ver al hermano, porque al mirar al hermano vas a estar incurriendo en una falta. Claro que sí. Debes orientar al hermano para que no caiga en lazo del tentador, pero no te pongas entonces a hacer el trabajo del Espíritu Santo. Ora por el hermano, ora para que el Espíritu Santo lo convence. Y si puedes señalarle algún defecto, no es para criticarlo, sino para orar con él. Dice en el tiempo de los pioneros, cuando ellos estaban, imagínense ustedes, preparándose ya para la venida de Cristo, antes del gran chasco, ellos se preguntaban, dice, un hermano al otro le decía, ¿has visto en mí algo que necesite cambiar? Y si había algo, dice que ellos se apartaban, iban y oraban, y volvían con sus rostros resplandecientes después. Era una experiencia maravillosa. Por supuesto, querían estar preparados para la venida de Cristo. Ahora, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados y nuestras faltas a Dios, a los demás, los que son privados en privado, los que son públicos en público. Es momento propicio que podamos preguntarnos ahora, ¿hay algo en mi vida que me impide recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Esta noche te invito para que puedas meditar en estas interrogantes. ¿Hay algo en mi vida? No para que tengas una experiencia traumática como en una ocasión a un pastor lo acusaron porque uno de sus feligreses después de su predicación salió afectado y cayó en una depresión y entonces se quitó la vida. Entonces decía, mira, el que va a escuchar a ese pastor o a esos pastores, porque dicen esos pastores, salen allí es para quitarse la vida. Y eso fue un problema serio allí. Yo no te estoy pidiendo ahora que vayas para que te sientes culpable, que sientes el peso de una conciencia que no te deja. Pero si sabes que hay algo en tu vida, que hay un pecado allí que no has podido soltar, abandonar, es hora que puedas, en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñarte y quitar el estorbo para que el Espíritu Santo pueda obrar poderosamente en ti. ¿Hay algún pecado acechando en lo profundo de mi ser que todavía no he confesado ni abandonado? Hay personas que quieren protegerse y dicen, no quiero que nadie lo sepa. No, eso no es protegerse, eso es quedar a la deriva, a la deriva. ¿Hay alguien a quien haya herido o ofendido al que debiera pedirle perdón? A veces somos descuidados y decimos y hacemos cosas y de pronto alguien viene y dice, mira, ¿sabes lo que hiciste? Me ofendió. Y dice, oh, pero ni cuenta me di, yo no sabía. Porque a veces podemos ser descuidados.
No esperemos la cena del Señor. Hagámoslo con tiempo. ¿Sabes qué es difícil? Cuando una persona está allí en un funeral y sabiendo que esa persona murió y tenían algo pendiente y no lo resolvieron. Eso debe ser difícil. Y yo he visto muchos casos de esto. No esperemos el momento que estemos bien enfermos allí. Ay, ya, llamen al pastor que me unge, para que me unja. De paso, el ungimiento no es para que se muera, es para que el Señor lo levante y lo sane. Y si tuvieran pecado, le son perdonados. Santiago 5, de paso, paréntesis allí. Venga el pastor que me unja. Y venga, que tengo que confesarle, y empieza a confesar y que lo perdonen y a perdonar. No, no esperen ese momento. El momento es ahora y que el Espíritu Santo nos convenza, ¿verdad? En nuestro ser íntimo. ¿He aceptado plenamente el perdón de Dios? Otra interrogante. ¿O todavía albergo sentimientos de culpa innecesariamente? Debemos ser liberados por Cristo Jesús. ¿Confío plenamente en que Jesús perdona mis pecados? No dudemos. No dudemos. El momento del derramamiento del Espíritu Santo se acerca ciertamente, hermanos, y debemos estar preparados, sin demora, sin descuido, sin algo que desvíe nuestra atención. Debe ser una obra diaria, fervorosa, honesta, porque estamos tratando con Dios, el que todo lo escudriña, el que todo lo conoce. ¿Cómo me esconderé de su presencia? ¿A dónde iré? ¿Qué será encubierto de mí para él? Nada. El salmista David decía, mira, mi pecado está delante de ti. Pero ¿por qué confesar, pastor, si ya entonces Dios lo sabe, ya anticipadamente sabe? Es que debe ser, ese paso debo darlo yo. No es que Dios ya lo sabe, es que ese acto de confesión debo hacerlo yo. Aunque Dios ya lo sabe, Él debe hacer, yo debo acudir a Él para que Él me acepte. Gloria a Dios, Él nos acepta como pecadores y nos ama tanto que no nos deja en esa condición. Así que el llamado en esta noche es que nosotros podamos hacer también como parte de la preparación ese escudriñamiento. Pero recuerden, es una obra personal, por favor. Si tienes la oportunidad de orientar a alguien, como dije, interceder por alguien, hazlo con espíritu de mansedumbre, como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Gálatas 6:1. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a hacerlo con amor, para restauración. Pero esa obra primera es cada uno individualmente. Amén. Esa es la invitación de Dios esta noche. Que dice, vengan, Isaías, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18. Vengan, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Ok? Así que Dios nos bendiga en esta noche y que este mensaje y su palabra puedan afectar nuestras vidas para bien, porque viene el gran día del Señor. Y tú y yo vamos a ser, y ya somos esos instrumentos que Él ha escogido, ha llamado para esta hora. Así Amén. que dispongamos nuestras vidas, hermanos, para ser usados con poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.